¿cómo están? Mi nombre es Mariela y vamos a hablar hoy de gamification o gamificación. Así que les voy a empezar a compartir eh, una presentación. Acá está. Bueno, en realidad me presento, yo soy Mariela, trabajo en el equipo de diseño en Practia. Es contarles un poco la experiencia que tuve en algún momento y poder acercarnos un poco a esta experiencia que es el juego, ¿sí? En un principio, me gustaría contarles que, bueno, esta reunión tiene un delay de 25 segundos, así que de alguna manera todas las cosas que vayamos haciendo probablemente vamos a tener como una demora, incluso las preguntas que ustedes me realicen, con lo cual tengan paciencia que vamos a ir contestando o vamos a ir interactuando en la medida en que podamos, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es comentarles una herramienta que me parece bastante útil para poder ir conociendo sus experiencias y conociendo un poco lo que habitualmente ustedes piensan con respecto a los juegos. Así que me gustaría que con el celu, si pueden ingresar a la página que está acá, que es www.menti.com, e ingresan el código en donde les va a aparecer, que es el 566617, ¿sí? Ahí en ese momento les va a empezar a aparecer algunas preguntas que yo les voy a les voy a ir pasando, y la idea es que ustedes vayan contestando las preguntas de forma tal que yo las pueda recibir y podamos a tener una interacción un poco más rápida y simple, ¿sí? Más allá de las preguntas que quieran hacer por el chat, que no hay ningún problema que las puedan hacer y que se puedan contestar. En un principio, la idea es contarles un poco qué es lo que es el juego, ¿no? A ver, si me tengo que remitir a lo que es el juego en general, me viene un poco la memoria de todo lo que era cuando era chica. ¿A qué jugábamos cuando éramos chicos? ¿Qué es lo que juegan nuestros hijos hoy? Esas son preguntas disparadoras para empezar a hablar sobre este tema, ¿no? Ahí en el chat en el TI les va a aparecer la pregunta, ustedes pueden ir, perdón, contestando alguna cosa que se hayan acordado de su niñez, algún juego, por ejemplo, pueden comentar, o sea, por lo menos a mí se me viene a la mente, no sé, La Mancha, eh, a ver, la rayola, bueno, cosas más que podíamos jugar en el patio del colegio, ¿no? Pero también podríamos jugar al tatetí, a algunas palabras se me van, pero, pero bueno, no sé, por ejemplo, ¿no? Muchos de esos juegos que habitualmente jugábamos, si vamos a ver el de la memoria, los rompecabezas, teníamos juegos de el memotest, ahí está, se me ocurrió. Bueno, esas cosas que habitualmente hoy lo vemos como un juego normal cuando le vamos a comprar a nuestros sobrinos que son chiquitos o a nuestros hijos y lo vemos como un juego súper simple, en realidad lo que tenían en el fondo era una enseñanza para nosotros. En algunos casos teníamos desafíos de motricidad fina, cuando jugábamos con los rastis, cuando jugábamos con formitas para ir haciendo nuestros edificios, o cuando jugábamos con las masas, teníamos que jugar en el memotest, teníamos que aprender colores, animales, letras, o sea, de alguna forma esos juegos nos llevaron a cumplir determinados objetivos que era avanzar y crecer. No solamente eso, sino también aprendíamos a cómo era cumplir reglas, cómo era hacer trampa, cómo era sociabilizar con otras personas, con mis padres, con personas más grandes, cómo jugamos con nuestros padres, primos. Bueno, todo eso nos lleva a un aprendizaje. Realmente hace que nosotros nos podamos desarrollar como personas. La idea de todo esto no es solamente
entender que vamos a hacer un aprendizaje, sino que tiene un trasfondo todo lo que es el juego en general. Entonces, realmente es una herramienta muy útil para trabajar. Por ejemplo, yo soy o fui en su momento una educadora scout, por así decirlo, con lo cual en nuestra formación como educadores, uno de los lemas más importantes que tenías que seguir al momento de planificar una actividad todo es a través del juego, ¿sí? O aprender jugando, por así decirlo. Me imagino que los maestros también deben tener, no soy maestra, pero me imagino que un maestro también debe tener ese tipo de consignas. Bueno, ludo, damas, plastilina, ladrillos, es verdad. Ludo me había olvidado que era uno de mis juegos favoritos. Entonces, si yo tengo que aprender jugando, mi dinámica tiene que ser un juego que yo tengo que construir con el objetivo de final de que el niño o el adulto aprenda. En este caso también, de las dos formas, no hace falta que sea niño o adulto, las dos personas tienen el objetivo final que es aprender. De los adultos también, nosotros en las actividades para poder después enseñarle a los niños también lo hacíamos con juegos nosotros, con lo cual era algo bastante común poder jugar. Y sentirse niños está buenísimo también. Entonces, la realidad es que, por ejemplo, si yo tenía que enseñarle a algún chico a colaborar en un trabajo con otros compañeros, lo que hacíamos específicamente es, por ejemplo, les doy un ejemplo muy, muy puntual, había una actividad que llamaba Cruzando el río Gualgunga. Lo que hacíamos era trabajar mucho con el cuento del libro de la selva, entonces todos éramos lobos o animales de la selva y teníamos que cruzar a través de un río de un lado para el otro equipo. Entonces lo que teníamos que hacer era, con un papel de diario, tenían que ir pasando y tenían que ayudar al otro compañero para poder pasar. La realidad es que era un juego muy simple, que si nosotros no le poníamos una historia y una cierta dificultad, no iba a ser divertido y no lo iba a sumergir en algo o en una aventura. ¿Sí? Que el juego tiene esa característica, poder trasladarnos a otro lugar, a vivir una aventura nueva, desafiar misterios. O sea, la realidad es que a través del juego podemos hacer muchísimas más cosas de lo que habitualmente podemos hacer. Con lo cual, otra de las características que tiene el juego en sí es que todos nosotros adherimos de forma automática, libre, sin ningún tipo de obligación, y en realidad el único objetivo que tiene el juego es alterarnos, sacarnos de ese contexto en el que estamos y cambiarnos a un lugar en donde estamos felices y solo queremos jugar, ¿no? Entonces, la idea también es que podamos vivir distintas sensaciones, podamos tener esos desafíos de otra manera, nos produce determinadas sensaciones o estados que por ahí en la vida real no las podemos tener. En el caso que juguemos un juego de rol, nosotros somos otra persona y hacemos otra cosa. Incluso si jugamos a la mamá y al papá, estamos imitando otra realidad que no es la nuestra. ¿Sí? Entonces es un poco actuar y un poco, por eso el actor también está jugando, ¿no? Porque realmente está haciendo otro papel que no es el suyo. A esto nosotros, para poder construir un juego, tiene ciertos elementos que no podemos evitar o no podemos salir de esos elementos, ¿sí? Que son importantes que tengamos en cuenta para poder construir lo que querramos hacer y podamos crear un juego de cero, ¿sí? Y no estamos hablando de juegos de Play, eso también tiene que tener estas características, pero podemos hacer un juego en nuestro trabajo, podemos crear un juego para nuestros chicos, hoy que están en casa todos los días y todo el tiempo, podemos hacer algo de que esas tareas que son pesadas puedan llegar a ser un poco más divertidas, crearles una historia. La idea es que con estas consignas que vamos a ver hoy, nosotros podamos generar una gamificación de alguna tarea que no nos gusta hacer o que a los chicos no les gusta hacer y que realmente podamos encontrar la vuelta de rosca para lograr lo que nosotros estamos queriendo, ¿sí? Los elementos principales o los más básicos son la meta, que es lo que tengo que hacer. En este caso es hacia dónde quiero ir, cuál es el objetivo de este juego, ¿sí? Lo que quiero lograr de ese jugador.
bien objetivos claros hasta dónde tiene que llegar y sobre todo que no tiene que faltar nunca. O sea, esta meta no puede faltar nunca para que un juego se vuelva realidad, ¿no? Por otro lado está el núcleo. El núcleo es, digamos, el para qué quiero hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un juego de llegar a la meta, o sea, mi objetivo es llegar hasta el final no sé, de estos 10 pasos, este es mi núcleo, ¿sí? Que quiero hacer una carrera que tenga obstáculos y me haga llegar hasta cierto final, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese final? ¿De qué se trata el juego? ¿Qué me está dando ese juego? ¿No? Y la realidad es que si yo decido cómo quiero hacer mi juego, tendría que empezar por este núcleo. Ahora les voy a mostrar unos núcleos para que ustedes los identifiquen, se van a dar cuenta enseguida y los van a asociar enseguida con esto que ustedes están, con lo que les estoy comentando ahora. Y después la mecánica, que es el cómo lo voy a hacer. Si tengo que avanzar, si tengo que tirar dados, si tengo una fichita para mover, si tengo alguna trampa, o sea, ¿qué tengo que hacer para, si tengo cartas que sacar? Bueno, en realidad sería el instructivo de ese juego, ¿sí? Ahora, como todo juego, necesitamos dificultades para que esa persona esté entretenida. Si yo hiciera un juego que sea súper fácil, no va a agarrar, nadie va a enganchar. O sea, sí o sí tengo que ponerle alguna dificultad, que pierda vidas, ahora vamos a ver algunas, ¿no? Que tenga muchos caminos, que pueda elegir esos caminos. En un cachito. Eh, que tenga riesgos, o sea, que tenga que sacar una carta, no sé, una carta maldita o una carta súper mágica, como pasa en algunos juegos, que tenga que perder puntos si cae en una casilla que está equivocada, ¿no? O empezar de nuevo, como pasa en la OCA, que a veces estamos casi llegando y tenemos que volver de cero. Bueno, todo ese tipo de dificultades nos sirve para que el juego sea más atractivo y tengamos más ganas de jugarlo, ¿no? Bueno, en muchos juegos online también hay misiones secundarias. Cuando estamos jugando, por ejemplo, me pasa a mí que hemos jugado al Batman en los jueguitos y cuando lo terminás, que por ahí no te parece tan largo, aparecen algunas misiones secundarias que nos ayudan a avanzar con ese juego, ¿sí? Entonces no nos aburrimos tanto, digamos. Bueno, acá vamos a ver núcleos, que es lo que yo le comentaba, esto del medio, que sin este núcleo no deberíamos poder empezar. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros decidimos para dónde agarrar o qué temática va a tener nuestro juego. En el caso de la carrera hacia la meta, no es solamente, el ejemplo es del juego de la vida, pero podemos hacer, por ejemplo, la OCA, ¿no? Tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Acá lo que vos haces en la carrera hacia la meta es ganar primero. O sea, yo tengo que llegar a la meta sí o sí, no hay ningún problema. Entonces, la idea es que vos tires los dados y llegues, no importa cómo. La idea acá también, como van a leer en los slides, bien, van a ver dónde se puede aplicar este tipo de juegos. Por ejemplo, si yo tuviese que hacer una carrera hacia la meta, por ahí puedo pensar en una capacitación a largo plazo o en una capacitación online, en donde yo le ponga determinados desafíos para poder llegar a esa meta que está queriendo llegar, que puede ser un certificado, que puede ser una capacitación sobre algún tema en particular, yo como organización, ¿no? O incluso con los chicos lo pueden hacer, entonces le ponen determinadas trabas como pruebas, entre comillas, en donde esa persona tiene que capacitarse de determinada forma, hacer unas pruebas, probar ese conocimiento y seguir avanzando en ese camino, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de adquisición de terreno se usa mucho también para las personas que hacen todo lo que es ventas de territorios sí, en general son ventas, pero puede ser compradores y demás, donde se dividen territorios, ¿no? Entonces ahí podés capacitar a las personas, pero también podés empezar a generar estrategias de captación de territorios. Incluso también puede ser para médicos visitadores. En el caso de rescatar, bueno, acá hay varios, ¿no? Donde se aplica determinada
determinado núcleo. Por ejemplo, la aplicación de entrenamiento, resolución de problemas complejos. Acá también, esperen que ahí está. Acá también alinear, por ejemplo, nos sirve para encontrar anomalías, o por ejemplo, si queremos hacer QA, por ahí necesitamos hacer ese tipo de actividades para que no sea tan rutinaria el testing, podríamos hacer algo un poco más divertido, en donde le pongamos consignas y buscar ese error diferente, etcétera. En construir nosotros usamos mucho, se usa mucho la dinámica en lo que es agilidad, que se usa los Rastis para hacer distintas iteraciones, o también pueden construir un caso de negocio nuevo. La idea es empezar a construir de a poco y empezar a generar iteraciones también. El tema de estrategia, que por ahí nosotros le vemos en el... Les voy a pasar la pregunta, así pueden seguir contestando algunas cosas que me interesa su opinión. En el caso de estrategia se puede aplicar para planificación, para entender cómo se mueven las piezas de una estrategia comercial, por ejemplo, o resolver problemas complejos. O sea, cada uno de estos núcleos se pueden seleccionar, acá tienen algunos más, para poder enfocar el juego. O sea, acá en este caso los vemos como ejemplos muy concretos que conocemos habitualmente en juegos normales, ¿no? Que por ahí hasta nosotros los fuimos jugando cuando éramos chicos. Lo que pasa es que no veíamos el lado B de ese juego, que es por ahí entender la posibilidad de, ¿cómo se llama? Aplicarlo en algo más real, digamos, en la vida cotidiana. La idea de estos núcleos es que ustedes puedan encontrar dentro de ellos algún objetivo que quieran cumplir con la capacitación o con la tarea que están queriendo gamificar, y la idea es que con estos núcleos ustedes puedan hacer algo mucho más simple, ¿no? De hecho, también se usa mucho esto en lo que son trabajos en equipo, para motivarlos, para, no sé, generar equipos nuevos, compartir determinadas situaciones. A ver cómo venimos. Bien. Y otras cosas que tienen que tener el juego que obviamente, o sea, yo lo digo como obvio, pero la realidad es que a veces nos olvidamos de determinadas cosas, es la instancia divertida. Si no ponemos cosas divertidas y solo pedimos que la persona actúe de determinada manera, va a ser más complicado y la persona no va a querer volver a jugar ese juego, la realidad. Entonces, nosotros necesitamos principalmente que tenga estas cosas divertidas. No a todos les va a gustar lo mismo, ¿sí? Entonces, eso vamos a tener que ir adaptándolo a las necesidades de nuestro público o a quien esté enfocado. Para eso, ahora ahora voy a entrar en otra parte que es importantísima. Pero bueno, cosas divertidas como a todos nos puede divertir. Hay gente que le gusta coleccionar, hay gente que le gusta oír historias, ser un villano, ser un héroe, hacer justicia, descubrir misterios, aprender algo, ¿no? Tener, no sé, arreglar el caos, hacer regalos, o sea, hay muchos, si ustedes empiezan con todo lo que yo les voy diciendo, van a ir entendiendo algunos juegos que fueron jugando de ahora, que incluso que están jugando, por ejemplo, que tienen estas cositas pequeñas que hacen que vos tengas ganas de seguir jugando realmente y que son necesarias. Y bueno, acá en realidad, más que nada, les digo, el juego es una herramienta que nos muestra mucho la innovación. A ver si me parece que salí. Nos lleva a un lugar, como dice Einstein, a más elevada investigación. Nos permite la innovación en ideas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos traslada a otra situación que por ahí nos genera salir un poco de la caja habitual en donde estamos y nos pone en otra sintonía. La realidad es que nos ayuda muchísimo a ser creativos, a poder hacer las cosas de distinta manera. Y eso es lo bueno que tiene
el juego en general. Y aparte, el condimento especial que nosotros adherimos a ese juego. Siempre vamos a querer jugar, es como una naturaleza nuestra, por algo lo creamos, ¿no? Y acá es lo que yo les venía diciendo hace un ratito, que también es muy importante tener en cuenta. El game thinking es un poco la combinación entre lo que es el diseño ágil y el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño nosotros lo llamamos como habitualmente design thinking, está todo lo que es agilidad y lo que nos ayuda a esto es acercarnos a la persona que va a ser el jugador o a quien está enfocado en nuestro juego para entender cuáles son sus necesidades también, ¿no? Si nosotros no entendemos las necesidades y sus gustos, va a ser difícil que podamos hacer un juego que se adapte a esa persona y que esa persona tenga ganas de jugar, ¿sí? Entonces, la idea es que se pueda empatizar con esa persona, avanzar en la construcción, prueba y aprendizaje de esa persona con respecto a lo que es el juego y en su vida cotidiana para darle una mano, ¿no? Porque la idea del juego tiene un objetivo, o aprender, o hacer una tarea específica, o, o hacer un traslado a una situación en particular, pero siempre tiene dos objetivos principales, que es aprender o que la tarea sea más simple, básicamente. Pero bueno, tenemos que entender cuál es la necesidad de esa persona. Y así también podemos entender cuál es el núcleo que esa persona lo lleva a jugar determinado juego, ¿no? A mí hay juegos que, por ejemplo, no me gustan y hay núcleos que sí me llaman la atención, como por ejemplo el de llegar al final, a mí me gusta más. El de estrategia no sé si soy tan fanática, si a mí el juego me gusta de por sí, o sea que si lo tengo que jugar lo juego, pero no es algo que yo elegiría constantemente. Hay un montón de gente que le gusta más juegos de estrategia, juegos de roles, o sea, tenemos que ir adaptando el juego según el público a donde va dirigido y el objetivo que nosotros queremos, ¿no? Y ahí entramos en esta parte en donde el game thinking nos está diciendo que hay tres instancias de juego. Una es la gamificación por sí sola, otros son los juegos serios y otros son los simuladores. Cuando hablamos de gamificación es cuando usamos los elementos del juego que estuvimos hablando hace un rato, pero que en realidad solo lo utilizamos para que parezca un juego, pero generalmente no es un juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de nuestro objetivo es el núcleo. ¿Qué queremos hacer que el jugador haga para alcanzar su éxito? O sea, necesitamos hacer algo particularmente para que el cliente, el usuario, etcétera, termine haciendo algo que yo quiero que haga. Si les doy un ejemplo, por ejemplo, en este caso es, el que yo les puse, es una mamá que quiso que sus hijos hagan sus tareas diarias. Entonces, lo que le puso, acá lo van a ver específicamente, es que para poder usar, o sea, le dio consignas, para poder usar la Wi-Fi tienen que enviar una foto por mail o no sé qué, o por el teléfono, con la cama hecha. Si quieren si quieren, por ejemplo, los joysticks van a tener que pin, 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 pin. Bueno, entonces es como que les da consignas para que puedan seguir avanzando en su camino al éxito, que vendría a ser tener Wi-Fi y tener los joysticks de la Xbox, ¿sí? Eso puede ser bastante simple. También podemos ir a algo más complejo, que es Mercado Libre. Para que yo tenga más puntos y sea una persona con una expertise súper enorme y que sea el súper comprador y tenga más beneficios, voy a tener que comprar más, ¿sí? Igual que Google, creo que cuando mostramos fotos de donde vamos a comer y subimos las historias y opinamos y demás, tenemos cierto puntaje, ciertas estrellas que hacen que nosotros seamos muchos más máster o de experiencia sobre ese sistema, ¿sí? La idea es eso, parece un juego, pero en realidad lo que está haciendo la persona o lo que está haciendo la empresa, etcétera, está haciendo logrando que yo adhiera a ese sistema o a ese juego por el solo hecho de que me da puntos, pero ellos están logrando que yo haga algo que ellos quieren, ¿sí? Entonces, como veníamos hablando en un principio, este se centra ahí está, en el núcleo, ¿sí? ¿Qué es lo que
nuestro jugador haga, qué quiero hacer para que el jugador alcance nuestro máximo nivel. Y ahí nosotros tendríamos que decidir qué núcleo queremos usar para que ese cliente logre lo que yo quiero que haga. Por ejemplo, llegar a la meta, ¿sí? En el caso de que querramos llegar a la meta. En el otro caso, en los juegos serios, bueno, acá hay algo que está aclarado, que es muy obvio, que es esto, ¿no? Lo contrario de divertido es aburrido, pero no es serio. O sea, no quiere decir que un juego serio sea aburrido. Solamente es un juego serio. ¿Qué pasa con el juego serio? Que el objetivo es el aprendizaje. Entonces, probablemente uno piense que el aprendizaje es aburrido, pero la realidad es que no necesariamente. Acá tenemos un ejemplo de Duolingo, pero hay muchos ejemplos que pueden llegar a ser, incluso hay juegos de los chicos, hoy online, o lo que yo estaba hablando hoy del Memotest, de los rompecabezas y demás, son juegos que probablemente, no probablemente, estoy segura, son para aprender algo y no solamente por el hecho de jugar, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a tener instancias o consignas que tenemos que ir cumpliendo, que nos van a dar puntos y que nos van a poner en un equipo especial. Entonces yo voy a tener que hacer determinada cosa, si tengo que aprender inglés, en este caso de Duolingo, porque yo la usé la plataforma, por eso les puedo dar mi experiencia, es jugar determinadas cosas y bueno, voy a poner en posición 10, entonces voy a poder aprender un poquito más y entonces bueno, la idea es que la herramienta haga esto, ¿no? Que nos enseñe. Entonces, este se va a centrar en la meta del juego, que es el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que el usuario aprenda de ese juego? ¿Qué resultado quiero que tenga? Entonces, ambos juegos, tanto la gamificación que se centra en el núcleo como los juegos serios, se centran en la meta. Los dos van a tener que tener una mecánica. La mecánica es cómo juego, pero cada uno se centra o realza, digamos, esa parte del juego. Van a tener que tener las tres instancias igual. Y por último tenemos a los simuladores. Los simuladores son iguales que los juegos serios porque en general te enseñan sobre lo que es el entorno que estás trabajando, ¿no? Un entorno realista que lo que hace es sumergirnos de alguna manera en una historia, pero es un poco más fuerte que el storytelling, porque el storytelling nosotros lo usamos en cualquier juego, nosotros siempre tenemos que tener una historia que nos conecte a ese juego, pero lo que es el simulador nos sumerge directamente en ese juego, ¿no? Lo que hace es simplificarnos conceptos que por ahí son abstractos o que por ahí nosotros no los entendemos. Si vamos a un simulador de una cabina de aviones, no hay forma que si yo no soy un aviador tenga experiencia, con lo cual me va a sumergir en una experiencia que para mí es algo nuevo y que no tengo forma de explicar. Nos sumerge a emociones altas porque tenemos otro tipo de emociones. Si vamos a una sala de escape, hay mucha tensión porque tenemos que apurarnos, porque estamos encerrados, porque estamos viviendo una historia de terror, porque estamos viviendo una historia de investigación. Entonces, todas las emociones son un poco más vívidas y aumenta el índice de retención porque uno aprende mucho más lo que vive que lo que solamente está leyendo. Entonces, la experiencia vivencial hace que uno aprenda mucho más. Bueno, yo quería hacerles unas preguntas, pero no sé si están con el celu y me interesaría hacerle algunas preguntitas específicas. Si quieren, pueden volver a entrar en el Mentimeter, que es el que yo les mandé hace un ratito. La idea era que que se fijen si tenían alguna experiencia que hayan vivido con algún juego serio o alguna gamificación, si creen que hay alguna de las tareas que pueden llegar a transformar. Si ven que no lo pueden hacer con el Menti, escríbanlos en el chat, así los vamos viendo, o cualquier pregunta que quieran hacer, ¿sí? La idea con esto principalmente es entender qué tareas, bueno, ya les di un montón de
de teoría como para poder empezar a construir. Claramente hay más pasos para poder hacer el juego, para complejizar el juego. En un principio, para poder hacer un juego muy básico, estos elementos están buenísimos para poder ir probando. Si necesitan, después les podemos pasar la presentación para que lo tengan, no hay ningún problema. Pero los llamo a que puedan tratar de ir ideando estas situaciones o estos juegos para probar, o incluso los juegos que tienen con sus hijos o juegos que tengan online, traten de identificar estos elementos que yo les fui diciendo para que puedan realmente empezar a desmenuzar los juegos y entender que cualquiera puede crear un juego, ¿sí? La idea principal de esto, la verdad es que no lleva tiempo gamificar o hacer un juego serio sobre una tarea, porque implica un trabajo de innovación, un trabajo de pensar, un trabajo de idear nuevas cosas. Entonces, nosotros tendríamos que medir realmente qué nos va a devolver ese juego y qué nos va a simplificar, cuánto esfuerzo nos va a llevar. En el caso de la gente que tiene niños, por ahí es mucho más simple porque por ahí incluso hasta los puede ayudar en este tema de lo que es la tarea, lo que es el orden de sus cuartos, por ejemplo, o ayudarlos con las cosas en la casa. Si lo hacemos por ahí a través de un juego, es mucho más simple, los chicos van a adherir y aparte de alguna forma le estamos enseñando, ¿sí? O sea que no nos sintamos culpables de eso. Es una buena herramienta que podemos usar, a veces se lo llama manipulación, pero la realidad es que a través del juego aprendemos, y todos los niños y los adultos necesitamos aprender, y si es a través del juego, en algo divertido, mucho mejor, porque de todas formas hay que aprenderlo. Entonces, ¿qué queremos lograr con esto? En principio, motivar al equipo, ¿sí? Sumergir al equipo en una aventura donde estemos todos subidos al mismo barco y este barco tiene que navegar. La idea es que todos estemos juntos para el mismo lado, ¿sí? Si quisiéramos gamificar alguna tarea en nuestro trabajo. Generar creatividad, ¿no? Innovación en equipos, con personas, con cualquier persona, no hace falta que sean equipos, donde planteamos dificultades y distintas formas de solucionar un problema. Por ahí esa problemática que hoy nos aqueja en la organización o en nuestra propia casa, podríamos generar una instancia de juego en donde podríamos solucionarlo de distinta manera, y eso es una instancia de ideación normal. La diferencia es que le estamos dando un marco simbólico a ese juego, básicamente, ¿no? Por diversión, es un objetivo muy claro. Que la gente pueda divertirse en el lugar de trabajo también genera mucho más valor y la gente tiene ganas de hacerlo si se va a divertir. Entonces, nosotros le podemos plantear nuevos caminos, misterios, historias que los transporten a otras situaciones o a otros lados. Para fomentar el trabajo en equipo, tiene que ver con motivar a ese equipo a seguir trabajando, a saber que necesito contar con el otro para poder avanzar en esta aventura que nosotros definimos, que estemos todos juntos trabajando para solucionar un problema, para generar acuerdos. Y sobre todo integración. Integración no solamente entre los equipos, sino también con la organización. Se demostró a través de la gamificación que la gente que juega dentro de los equipos de trabajo tiene mayor, ¿cómo se pone más la camiseta de la organización? ¿Por qué? Porque se siente integrada dentro de la organización, porque alguien está pensando en ellos más allá de la tarea que tengan que hacer. ¿Sí? Entonces, uno tiene otros objetivos, los objetivos comunes, no es solamente de un equipo, trabajamos todos por el mismo fin, podemos trabajar por células con equipos integrados, por ahí son diferentes áreas y los podemos integrar para llegar a un mismo objetivo. O sea, la idea es que nos da bastantes beneficios gamificar una tarea, nos lleva a motivar mucho a las personas, con lo cual realmente vale el esfuerzo, pero hay que medir ese esfuerzo y realmente la tarea tiene que valer la pena. No podemos gamificar cualquier cosa tampoco, ¿no? Bueno, básicamente es esto. Realmente tienen un montón de herramientas para poder usar.
y utilizarlas, yo lo digo hoy por hoy en su día a día, porque entiendo que el aislamiento o el trabajo remoto hoy tiene un concepto diferente que tenemos que ir adaptando, y entiendo también la problemática de estar en familia todos juntos y que los padres estén como un poco desbordados con esto, con lo cual es una herramienta que me parece que es útil para todos los papás, incluso si tenemos ganas de hacer algún juego online, quizás también podríamos probar una herramienta con nuestros sobrinos o con o entre ellos o con los chicos que podemos ayudarlos a ellos a crear un juego con sus amigos también. Entonces la idea es que esto facilite un poco la tarea diaria de los papás y bueno, básicamente que podamos ir avanzando en esto, ¿sí? Bueno, después le vamos a mandar el material a Daniela. A ver, puede ser que sea bien a este, no veo la pantalla. Estoy leyendo, para que ver si les puedo ir, la presentación quedó en la pantalla inicial. Bueno, igual de todas formas, yo les voy a pasar ya estoy llegando algunas, estoy pudiendo leer algunos, si pudieron verlo, genial, si no, igual les voy a mandar de todas formas la presentación para que lo tengan. La explicación fue igual mucho más que la presentación, de todas formas, la idea es que se lo puedan quedar, para que puedan empezar a aplicarlo. Así que Daniela, no te preocupes, te lo vamos a mandar. Y Cristian, no hay problema, te mandamos después la presentación. Si tienen alguna duda o algo, no hay problema también, me pueden hacer cualquier pregunta que necesiten. Y listo. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación y que puedan implementar este juego, digamos, o que jueguen ustedes con estas reglas, entre comillas, para poder generar juegos ustedes mismos. Recuerden que esto se adapta a cualquier instancia, no solamente laboral, sino en la vida cotidiana, con lo cual lo van a poder generar. Traten de hacer experimentos, no le tengan miedo a esos experimentos porque realmente suman mucho y siempre se puede volver a probar, incluso con el equipo de trabajo, así que sigan esa recomendación porque es bastante buena, lo he hecho y la verdad que sirve. Y bueno, cualquier duda que tengan igual, la pueden ir preguntando o yo calculo que fui súper clara igual. No, pero si tienen alguna duda, me pueden preguntar a mí, no hay problema. Y creo que las chicas después les van a estar enviando a cada uno de los asistentes el material para que lo tengan y puedan utilizarlo, ¿sí? Bueno, no tengo mucho más que decir. ¿Tienen alguna pregunta? Espero por si tienen alguna pregunta o algo que necesiten. Sí, y bueno, por lo que estoy viendo acá, algunas personas contestaron que cosas que podrían transformar en juegos, bárbaro, vínculos, es buenísimo, es afianzar vínculos, generarlos también. Las tareas rutinarias, por ejemplo, migrar datos de un Excel a un sistema, eso podría ser porque tendrías un objetivo, podrías ir avanzando en cada uno de la migración, ¿no? Poniéndole puntos. Automatizaciones también, bueno, esto que yo les decía, lo de testing también sirve porque realmente también a veces son tareas muy aburridas o muy rutinarias o muy, ¿cómo se llama? Cuando son repetitivas, cuando son, me acuerdo del botón de Homero, pero bueno, ese tipo de cosas también sirven, así que sí, todo lo que puedan hacer, recuerden, midan también el esfuerzo que les lleva a hacerlo, porque si lleva mucho y la tarea es poca, la verdad que tampoco les va a servir demasiado y se va a complicar y lo van a abandonar a la mitad. Entonces traten de medir si el esfuerzo, si realmente la tarea para ustedes vale la pena, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos.
por haber asistido y les vamos a mandar la info que necesitan. Y bueno, prueben, experimenten, ¿sí? Les agradezco a todos y les mando un beso.